Iglesia de Jesucristo, que la paz, la gloria y el poder de nuestro Señor Jesús esté sobre cada uno de ustedes y sobre mi persona. Que su Santo Espíritu nos acompañe y nos dé el entendimiento y la comprensión de esto que hoy vamos a hacer, que es enseñar sobre su palabra, y a la vez nos motive a practicarla al finalizar este mensaje. Quiero que abran en sus Biblias en el capítulo 4, versículo 35 del Evangelio de San Marcos. Y dice así la palabra del Señor. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas les acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás de la barca, apoyado sobre una almohada. Ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dio una orden al mar. Les dijo: calla, quieto. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después Jesús dijo a sus discípulos: ¿todavía ustedes no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban el uno al otro: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? En la Biblia encontramos muchas historias de los hechos de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ejerciendo su ministerio, y todas las que están escritas tienen un propósito, tienen un fundamento. Especialmente lo tenían para la iglesia del primer siglo. Era la mejor manera que ellos tenían para resolver sus conflictos, al leer y al saber de los milagros y de los mensajes de Jesús. Y es obvio, iglesia, que si a ellos les funcionó, a la iglesia del primer siglo les funcionaban estas historias, igualmente a nosotros que somos la iglesia del siglo XXI deben de funcionar también. La Biblia tiene un sentido muy profundo para la vida de todos, para la vida de todo hombre, para la vida de toda mujer que lea las Sagradas Escrituras. Esta historia comienza diciendo: al anochecer de aquel día, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Vamos al otro lado. Cuando en el Evangelio se habla de la noche, cuando la noche caía, era tiempo de recogerse. Cuando la noche caía, era tiempo de tener cuidado. Cuando la noche llegaba, era sinónimo de oscuridad, de tinieblas, de miedo. La noche era sinónimo de problemas, de dificultades, de crisis. Jesús había estado dando una variedad de enseñanzas a través de parábolas y había sanado a muchos enfermos. Pero cuando llegó la hora de la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y desde luego, la noche
para cruzar el mar era un gran desafío, ya que la noche no iba a facilitar ese viaje. Los discípulos se montan en la barca con él y no les preocupó si era de día o si era de noche, porque ya el maestro les ha dicho: pasemos al otro lado. No les preocupaban los riesgos, las dificultades que se podían dar en ese viaje para pasar al otro lado. El evangelista Marcos nos está diciendo con esta introducción que algunas veces Jesús, nuestro Señor Jesús, nos invita a ti y a mí a unas hazañas peligrosas, a unas experiencias peligrosas. Así que Marcos nos dice que dejaron a la multitud y se montaron con él en la barca. Y también a la distancia, dice el texto, que habían otras barcas donde venían otras personas. Y Marcos nos ofrece un panorama muy completo de que en medio de la noche la barca de Jesús iba acompañada por otras barcas. Si hacemos una analogía de este cuadro que nos presenta el evangelista, hay personas que en medio de la noche les toca hacer su travesía solos. En algún momento de la vida todos tenemos que pasar una experiencia en la oscuridad. En algún momento de nuestras vidas tendremos que pasar la experiencia de una hazaña increíble en el mar. Pero lo que debe ser importante es que nos aseguremos en qué barca estamos embarcados. Y te estoy hablando espiritualmente. Ninguno de nosotros podremos evitar que haya en nuestras vidas experiencias en la oscuridad, en la noche. Ni podremos evitar que como parte de la experiencia de nuestra vida en la oscuridad tengamos que vivir la experiencia de un naufragio en el agua. Para llegar al otro lado, muchas veces pasaremos por alguna tormenta. Pero sí te puedo asegurar en este instante en qué barca voy, en qué barca tienes que ir. Todos podemos asegurarnos en qué barca entramos a experimentar esas aventuras que la vida nos provee. Esas aventuras a las que usted y yo no planificamos. Simplemente cayó la noche y tenemos la necesidad de cruzar y no hay otra alternativa sino de montarnos en la barca, porque las crisis son así. Las crisis vienen cuando cae la noche y la crisis nos desafía a montarnos en la barca y cruzar el mar. Así que si esto no fuese así, no serían crisis, porque las crisis son así, nos toca siempre de noche. ¿A cuántos de nosotros, estando pasando de maravilla, de repente nos cayó la noche? ¿A cuántos de nosotros hemos estado felices, riéndonos, y de pronto cayó la noche? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado disfrutando, alegres, contentos, y nos cae la noche? De repente en la noche una mala noticia toca nuestras puertas y desestabiliza todo nuestro entorno, todo lo normal que estaba en nuestro entorno. Y cuando nos venimos a dar cuenta, cuando nos damos cuenta
que estamos en medio de una crisis, en medio de una tormenta, que estamos en medio del mar, en medio de una gran tormenta. Ahora, en este texto, hay otro dato interesante. Dice que la tormenta fue creciendo. Primero llegaron los vientos, luego las olas, hasta que finalmente comenzó a desarrollarse una fuerte tormenta y comenzó un fuerte oleaje, un fuerte viento, y de repente, con toda su fuerza, comenzó a inundar la barca. Y notemos que el escritor Marcos nos presenta a un Jesús diferente al que nos presenta el evangelista Mateo, el evangelista Juan y el evangelista Lucas. En Mateo, él nos presenta solo 2 veces a Jesús comiendo, pero Marcos nos presenta a Jesús todo el tiempo comiendo. Marcos se da la licencia de presentarnos a Jesús comiendo a cada rato. En la historia de Mateo, de Lucas y de Juan, de vez en cuando Jesús se llena de coraje. En la historia de Marcos, Jesús se le da coraje, con coraje, todo el tiempo. En la historia de Mateo, de Lucas y de Juan, vemos que el coraje de Jesús muchas veces fue contra los fariseos. Pero en la historia de Marcos, el coraje de Jesús es con sus discípulos. Llegó la ocasión cuando Jesús les dijo a ellos, sus discípulos: ¿hasta cuándo yo los voy a tolerar? ¿Hasta cuándo yo los voy a tolerar? Coloquialmente podríamos interpretar que Jesús les dijo: miren, señores, ustedes ya me tienen hasta aquí. Ya ustedes a mí me tienen hasta aquí. ¿Qué hago con ustedes? Eso es lo que le quiso decir Jesús. En la historia de Mateo, Jesús siempre está en control. En la historia de Marcos, Jesús siempre está dormido. Y el motivo que Marcos tiene para presentarnos de esta manera a Jesús es para mostrarnos a un Jesús humano, a un Salvador humano, a un hombre que, igual que nosotros, pueda entender nuestra condición. Por eso, este Jesús hombre, este Jesús humano que nos presenta el evangelista Marcos, también experimentó las mismas situaciones, las mismas experiencias que tú y yo hemos vivido y viviremos en nuestras barcas. Son las mismas experiencias que tú y yo podremos vivir. Ya Jesucristo las vivió en su barca. Por eso cuando vamos a Jesús, tú y yo, vamos a un Jesús que entiende nuestras necesidades, que nos conoce, un Jesús que sabe que hay momentos en la vida donde podemos creer. Oigan bien, hay momentos en la vida en que tú y yo hemos creído que podemos caminar sobre las aguas. Pero también hay momentos en que tú y yo, hay días en que tú y yo nos ahogamos en un vaso de agua. Ahora, cuando los discípulos de Jesús comienzan a asustarse al ver
que la barca se está inundando, notemos algo. Dentro de esos discípulos, dentro de esos 12, habían 4 que eran marineros. Habían 4 que eran hombres de agua, hombres de mar. Habían 4 que eran pescadores, que tenían experiencia. Sin embargo, dice el texto que todos se asustaron. Y cuando no encontraron la solución, ¿en quién pensaron? En Jesús. Y cuando vieron a Jesús, Jesús estaba dormido, plácidamente. Y le fueron a despertar. ¿Y por qué Jesús estaba dormido? Porque Jesús había tenido un día trajinado. Estaba cansado. Y aunque esta crisis, aunque esta tormenta estuviera allí tratando de inundar la barca, Él ya les había enseñado cómo y qué debían hacer cuando se enfrentaran a una tormenta, a una crisis, a un problema. De la misma manera que tú y yo hemos sido enseñados qué hacer ante una crisis, qué hacer ante una tormenta. Y un detalle curioso, Jesús vivió esta experiencia o este pasaje al revés en el monte Getsemaní. Jesús estaba despierto y ellos, sus discípulos, estaban dormidos. Y eso mismo nos ocurre a nosotros. Muchas veces, en medio de la agonía, de la angustia, de la tormenta, de la crisis, de la noche, gritamos a Jesús que dónde está, que por qué está dormido, por qué hay esa crisis, que se está inundando nuestra vida, nuestra barca. Pero otras veces Jesús quiere hablar con nosotros y nosotros estamos dormidos. ¿Cuántas veces nos hemos estado ahogando en medio de una tormenta? ¿Cuántas veces hemos clamado? ¿Cuántas veces hemos dicho, como estos discípulos, no te preocupas que nos estemos inundando, que nos estemos ahogando? Pero el texto dice que Jesús se despertó y fue directamente al problema y calmó los vientos y calmó al mar. Y cuando todo se calmó, les dijo Jesús a ellos, como me lo dice a mí y te lo dice a ti en este momento: ¿en dónde está tu fe? Iglesia, ¿en dónde está tu fe? Alejandro, ¿en dónde está tu fe? Es la gran pregunta de este texto que hemos leído. ¿En dónde está nuestra fe? Iglesia, en este momento de crisis, en este momento de la noche, de la tormenta, Jesús siempre ha estado con nosotros. Cuando Él está en nuestra embarcación, Él nos garantiza de que no va a venir la tormenta. Él nos garantiza que no va a venir el problema. Él lo dijo: en el mundo tendréis dificultades, pero tranquilos, confía en mí, porque yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes todos los días. Pero Él garantiza, por lo tanto, el control de los vientos, el control de la tempestad, el control del mar y su oleaje. En otras palabras, este pasaje nos enseña que sus discípulos aún no tenían fe. Y cada vez que nosotros actuemos de la misma manera que actuaron ellos, nos demostraremos a nosotros mismos que no tenemos fe. Que no creemos que la presencia del Todopoderoso está acompañándonos día a día. Iglesia,
Él nos dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, échate al mar, y el monte se iría al mar. Inclusive, hay una alabanza donde cantamos esta expresión, este texto, lo cantamos, ¿verdad? Pero es de los labios para afuera, porque ni mentalmente, ni racionalmente, ni espiritualmente vivimos esa fe que estamos cantando. Esa fe de este texto, que si tuviéramos fe, le diríamos al monte que se fuera al mar. Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decir eso a ese monte. Es necesario, iglesia, que dejemos la duda. Es necesario, iglesia, que tú dejes la duda y que practiques tu fe. Practícala en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier detalle. En cualquier momento de tu vida, practica tu fe. Porque en la barca que iba Jesús, iban solamente sus discípulos. Y si tú estás en la barca de Jesús en este momento, tú eres un discípulo, una discípula de Cristo. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor multiplique este conocimiento a través de su Santo Espíritu y comiences a vivir tu fe. Y cuando llegue la tormenta, sepas qué tienes que hacer. Y si estás en la tormenta, sepas qué tienes que hacer. Bendiciones.